Te agradecemos, Dios, por tu infinita misericordia, Señor. Padre, como dice este precioso corito, Señor, queremos ser como tú, Señor Jesús. Ayúdanos a menguar para que tú puedas crecer en nosotros, Señor. Padre celestial, que muramos a nosotros mismos, Señor, porque en la medida que muramos a nosotros mismos, tú vivirás en nosotros, Señor. Ahora, Padre, en esta mañana te pido, Señor, que una vez más, por tu promesa y por tu fidelidad a tu propia palabra, Señor, tú vengas, nos acompañes, nos asistas, tanto al que habla como al que escucha, Señor. Padre, que tu palabra, la cual es una semilla, Señor, Padre, caiga en un terreno fértil, Señor Jesús, y ella tendrá que dar conforme a su género, Señor. Así que, Padre, estamos en tus manos, Señor, y te pido que tú me ayudes en esta mañana y que tu palabra, Dios, pueda ser trazada correctamente para beneficio y edificación de tu pueblo y para honra y gloria tuya, en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios bendiga a cada uno de ustedes en esta mañana. Bienvenidos a esta escuela dominical. Tomemos nuestras Biblias en la epístola del apóstol San Pablo a los Colosenses. Colosenses 2:9. Cada uno de ustedes sea bienvenido en esta mañana, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Colosenses 2:9. Dice el apóstol San Pablo: porque en él, en Jesucristo, habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Amén. Tome su asiento. Hemos estado estudiando los 7 nombres redentivos compuestos de Jehová, y estamos viendo cómo es que cada uno de ellos se aplica a nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, nos quedamos o vamos a comenzar en esta mañana con el 5º nombre redentivo de Jehová, el cual es Jehová Ra, que quiere decir: el Señor es mi pastor. Ahora mire, Jesús en los evangelios dedicó todo un capítulo para definirse él mismo como el buen pastor. Todos sabemos eso, está en el capítulo 10 del Evangelio según San Juan. Primeramente hace una apología o una defensa de lo que es un verdadero pastor. Según palabras de Jesús, es el que entra por la puerta, del que las ovejas conocen la voz, el que da su vida por las ovejas, etc. Él habla muchas cosas respecto a lo que es un pastor verdadero. Y quizá como los oyentes que estaban ahí alrededor de Jesús no entendían exactamente a qué se estaba refiriendo Jesús, entonces él fue claro, y en el capítulo 10, a partir del versículo 11, él les dice: yo soy el buen pastor. ¿Quién? Jesús, que es Jehová Ra, el Señor es mi pastor. Jesús está diciendo: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado y que no es pastor, de quien no son propias las ovejas, ve al lobo que viene y deja las ovejas y huye, y el lobo las arrebata y esparce las ovejas. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no tiene cuidado de las ovejas. Y luego él vuelve a recalcar: yo soy el buen pastor. Y no solamente eso: y conozco a mis ovejas y las mías me conocen, como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Cuando uno escucha aquí que dice cómo es que viene el lobo y las arrebata y esparce las ovejas, decíamos que esta porción de Jehová Ra está en el Salmo 23, donde David comienza diciendo: Jehová es mi pastor y nada me faltará. David sabía realmente lo que era un pastor natural, porque él tenía esa vocación en él. Las ovejas, ya lo estudiamos, que él estaba cuidando, no eran de su propiedad, sino que eran de su padre, y eso implicaba una mayor responsabilidad de entregar buenas cuentas a la hora de la tarde para que las mismas que salieron por la mañana fueran las mismas que regresarían por la tarde. Ahora, por eso el Señor Jesús, él está tomando sobre sí ese título de que él es el pastor. Así como David, esta era la vocación de Jesús. Solamente que hay una diferencia entre David y Jesús. Nosotros leemos
en la Biblia que David, él mismo lo cuenta cuando está a punto de enfrentarse a Goliat, que él expuso su vida por las ovejas. O sea, David arriesgó su vida por las ovejas. La gran diferencia con Jesús es que Jesús no arriesgó su vida por las ovejas, sino que él dio su vida por las ovejas. Esa fue la gran diferencia. Ahora, Jesús, en Jesús estaba ese sentir por las ovejas, porque en él estaba, se tenía que manifestar, se tenía que cumplir ese nombre redentivo de Jehová, el cual es Jehová Ra, el Señor es mi pastor. Mire, y en una ocasión dice la Biblia en en San Marcos, el capítulo 6, el verso 34, Jesús estaba predicando. Y usted sabe, él sin duda alguna, al ser el centro de la atención de la gente, porque la gente que lo seguía es porque iba a escucharle. Entonces él sin duda alguna estaba mirando a cada uno de aquellos oyentes, y dice la Biblia, y saliendo Jesús vio gran multitud. Ahora, él vio aquella gran multitud, quizá la gente, quizá sus mismos discípulos hubieran pensado, oh, qué culto tan maravilloso tenemos en este día, tenemos una gran asistencia a la iglesia, eso es algo maravilloso, y era maravilloso. Pero Jesús los estaba viendo, aquella multitud, desde una perspectiva distinta, y él, al verlos, tuvo compasión de ellos. Bueno, pero ¿qué era lo que hacía que Jesús tuviera compasión? En vez de que se alegrara, usted sabe, yo creo que cualquier pastor se alegra cuando el domingo o entre semana viene la mayoría del pueblo a la iglesia. Pero Jesús, no, escuche, no que él no le produjera alegría, pero hubo algo por encima de eso. Y dice la Biblia que tuvo compasión de ellos. Pero ¿qué era lo que motivaba a Jesús a tener compasión de aquella grande multitud? Dice, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Eso es algo, no es algo correcto, porque la oveja está supuesta a tener un pastor. Y a nosotros Dios mismo nos asemeja como que somos ovejas de su prado. Entonces, pero él veía a aquella gente y él tuvo lástima, tuvo compasión de ellos, como diciendo, pues pobrecitos, son como ovejas que no tienen pastor. Y entonces dice la Biblia, mire, aquí está algo importante. Al Jesús llegar a esa conclusión, que el pueblo que le seguía no tenía pastor, entonces, ¿qué iba a hacer? Ir con los fariseos y decirles, miren, les voy a entregar esta gran multitud que me está siguiendo, pero al mismo tiempo yo los veo que son ovejas que no tienen pastor, o ir con los saduceos, o ir con los herodianos. ¿Qué fue lo que hizo? Dice la Biblia, y les comenzó a enseñar muchas cosas. O sea, a través de las enseñanzas de Jesús, los comenzó a preparar para que no estuvieran como ovejas sin pastor. Ahora, mire, esto es apenas algo, sin duda alguna, que nosotros en esta mañana nos debemos precisamente a eso. Porque si somos ovejas del Señor, entonces tenemos un pastor, y ese pastor es Jesucristo. Ahora, Jesús sabía exactamente cuál era el papel que estaba desempeñando, y ese papel era el de ser el buen pastor. Pero también él sabía que el peligro acechaba. O sea, Jesús, él podía saber, él sabía dónde había estado antes de venir a esta tierra. Usted dice, Jesús lo sabía, eso fue lo que él dijo. Él dijo en Mateo, glorifícame, Padre, con aquella gloria que tuve en ti. ¿Cuándo? Antes de que el mundo fuese. Él sabía que había estado allá, según Juan 1:1 y según Génesis 1. Él había estado allá antes de la fundación del mundo. Pero entonces él sabía, y él se lo advirtió repetidamente a sus discípulos,
lo que iba a suceder con él. Y él dice, entonces Jesús les dice, todos vosotros seréis, en Mateo 26:31, y este es al final del ministerio de Jesús, todos vosotros seréis escandalizados en mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas de la manada serán dispersas. Ahora mire, eso fue lo que sucedió. Después de ahí, sabemos Jesús fue aprehendido, fue juzgado y fue crucificado. Ahora escuche, esto es importante, después de su resurrección en San Juan 21, la Biblia dice, y ya hablamos en una ocasión sobre ello, en el sentido que Jesús le pregunta a Pedro, Simón Pedro, ¿me amas? Ahora, todos sabemos cómo es que Pedro no estuvo a la altura de esa pregunta, pero con todo y eso, el Señor le dio un encargo. O sea, de aquellos 11 que habían quedado, de sus apóstoles, Él se dirigió a Pedro y le dijo, apacienta a mis ovejas. Porque Él sabía que aquel grupo de creyentes que habían venido desde que Jesús estaba predicando, iban a ir después de su entierro, muerte y resurrección, y que necesitaban a alguien físicamente que los apacentara. Ahora, regresemos un poquito al ministerio terrenal de Jesús. Mire, la Biblia dice en San Juan 1 que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. O sea, el propósito original de Jesús era venir al pueblo judío. ¿Por qué? Porque si uno toma el tipo de Ruth y Noemí, Ruth no podía recibir ninguna herencia a menos que la heredad de Noemí fuese redimida. Porque Noemí era la pariente cercana a Booz. Ruth entró siendo una gentil por causa del parentesco que ella adquirió al casarse con uno de los hijos de Noemí. Pero entonces mire, Jesús, su ministerio primeramente se enfocó al pueblo judío. Y no solamente eso, sino que fueron las primeras instrucciones, la primera comisión que Jesús les dio a sus discípulos. En San Mateo, el capítulo 10, el verso 5 y 6. Él les dice, a estos 12, después de que Él escogió a 12 de toda la multitud, a estos 12 envió Jesús, a los cuales les dio mandamiento, o sea, les dio instrucciones. Bueno, ¿cuáles fueron las instrucciones que les dio Jesús? Por el camino de los gentiles no iréis, ni en ciudad de samaritanos entréis. O sea, el propósito original del evangelio de que fuera predicado no era ni a los gentiles ni a los samaritanos, mas id antes, ¿a quién? A las ovejas perdidas, las ovejas que no tenían pastor de Israel. Pero mire, Dios de todas maneras en su gran plan conoce todas las cosas, aunque originalmente les dijo que no fueran a ciudades samaritanos. Los samaritanos con todo y eso entraron al plan de Dios por causa de una mujer. Eso es lo que dice la Biblia. Y los gentiles eventualmente entramos al plan de Dios por causa de otra mujer. Eso es lo que dice la Biblia. En una ocasión no fue un hombre, sino que fue una mujer, aquella que llegó a Jesús, y la Biblia dice que ella era gentil, era una mujer sirofenicia. Y dijo, Jesús, hijo de David, mi hija yace gravemente enferma. Y entonces Jesús, en Mateo 15:24, él sabía, él tenía que, que respaldar su propio dicho, respaldar su propia palabra. Y dice, y él respondiendo dijo, no soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Él fue específico.
Parecía que con eso la mujer se hubiese regresado y hubiera dicho, bueno, pues ni modo, yo traté de hacer lo que pude por mi hija, vine a él sabiendo que él tiene el poder para hacerlo, pero si él me rechaza, ¿qué puedo hacer? Pero entonces dice la Biblia que ella insistía tras él. Y esto es algo importante. Y entonces los discípulos le dicen, mira Señor, esta mujer ya está avanzando y está, usted sabe, yendo tras de ti, ya despáchala. Y Jesús le dice una frase que para esta mujer aparentemente resultaría ofensiva, que no es lícito tomar el pan de la mesa del amo y darlo a los perrillos. Aquella mujer escuchó eso y dijo, no importa Señor, aun si tú me llamas de esa manera, tú siempre tendrás la razón, pero aún los perros comen las migajas que caen de la mesa. Y entonces el Señor, así como honró a una mujer samaritana, cuando ella le dice, Señor, me parece que tú eres profeta. Y entonces le dice Jesús, yo soy el que habla contigo. Porque ella le dice, sabemos que cuando el Mesías venga. Y Jesús, escuche, Jesús, cuando Herodes o Pilato le pregunta, oye, ¿tú eres el Mesías, eres el Cristo? Dijo, tú lo has dicho. Pero él nunca se identificó a sí mismo con él. Pero esta mujer tenía la actitud correcta. Y cuando ella le dice, Señor, me parece que tú eres un profeta. Y sabemos que cuando el Mesías venga, él nos va a decir estas cosas. ¿Qué le dijo Jesús? Yo soy, punto. Eso, hermano, le puso un punto final. Ella ya no requirió otra explicación, sino que fue corriendo a Samaria a testificar, no a predicar, a testificarle a la gente lo que Jesús le había dicho. Ahora, esta mujercita, esta gentil, después de que ella le hace esa declaración a Jesús, ¿qué le dice Jesús? Mujer, grande es tu fe. Y por causa de esa fe grande que ella tenía, su hija fue completamente sana. Recuerde, no era como los judíos que requerían que Jesús fuese y los tocase. Jesús solamente habló la palabra sobre aquella gentil y la muchacha fue sana desde esa hora. Ahora, pero Dios en su gran economía también nos había considerado a nosotros como gentiles. Mire, aquí mismo en Juan, el capítulo 10, el verso 16, donde Jesús se está refiriendo acerca de que Él era el buen pastor y todo lo que ya leímos, en San Juan 10, 16 dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. O sea, Jesús aquí nos estaba considerando a nosotros. O sea, el redil al cual había venido Jesús eran los judíos. Pero él dijo, yo también tengo otras ovejas que no pertenecen a esta nación. O sea, a nosotros como gentiles. Aquellas también me conviene traer. Mire qué cosa tan maravillosa. Con estas palabras, Jesús estaba diciendo que algún día nosotros como gentiles tendríamos una opción al plan de Dios. ¿Y cómo fue que entramos nosotros como gentiles al plan de Dios? Por medio del rechazamiento de los judíos. ¿Y cómo es? Según lo que Pablo habla en Romanos 11. ¿Cómo es que el evangelio regresa otra vez a los judíos? Exactamente por la misma causa, por el rechazamiento de los gentiles a Jesús. Eso fue lo que dijo Pablo en el libro de los Hechos. Les dice a los judíos, siendo que ustedes se consideran indignos de la vida eterna, entonces me volteo a los gentiles, punto. Quizá los judíos decían, bueno, este hombre, ¿quién le da esa facultad, esa autoridad?
Nosotros seguimos siendo creyentes en Jehová. Ahora, eso estaba bien el dicho de ellos, pero cuando Pablo dijo, entonces ahora nos volteamos, nos vamos hacia los gentiles, ahí estaba dándose la vuelta de esquina. Por eso fue que entramos nosotros. Ahora, en este tiempo, debido al endurecimiento de los gentiles hacia el verdadero evangelio de Jesucristo, ¿qué va a hacer él? Va a dar una vuelta de esquina y, como todos sabemos, dejará a los gentiles con sus credos, con sus dogmas, con sus denominaciones, con sus religiones, y se regresa otra vez a los judíos. Pero mire, San Juan 10:16, él dice que hay unas ovejas que no son de este redil, aquellas también me conviene traer, y oirán mi voz. ¿Qué certeza la de Jesús? Y en esta mañana siguen oyendo su voz, la voz de Jesucristo, y oirán mi voz. Y después de oír mi voz, solamente al final habrá un solo rebaño. Ya no habrá dos, un judío y un gentil. Al final de todas las dispensaciones habrá un solo rebaño. Pero ese rebaño tendrá un solo pastor. Y entonces, no solamente, como David dijo en el Salmo 23, los judíos dirán, y yo creo, usted sabe, el Salmo es un canto, y cada vez que ellos leen ese canto se está refiriendo a Jehová como Jehová es mi pastor. Pero entonces, en aquel día habrá un solo pastor, y ese pastor no es Jehová, ese pastor es Jesucristo. Los judíos tendrán que reconocer aún a Jesús como el buen pastor, y entonces la letra del Salmo 23 ya no será Jehová es mi pastor, sino Jesús es mi pastor. Ahora, mire, todos sabemos que dentro del plan de Dios también el Señor estableció en Efesios 4:11 un ministerio quíntuple de 5 personas, de 5 oficios, de 5 ministerios. Y cada uno de ellos, desde luego, es importante dentro del plan de Dios. Por eso yo creo, y lo creo con toda certeza, que Efesios 4:11 estará vigente hasta que el último elegido entre. Mientras haya un perdido que salvar, mientras haya un recaído que traer a la reconciliación, sigue estando vigente Efesios 4:11. Y entonces, el apóstol Pedro, a quien Jesús le había dicho, Pedro, apacienta a mis ovejas, al final de su trayectoria, al final de su jornada, en Primera de Pedro, el capítulo 5, el verso 4, él dice a los ancianos, y yo juntamente con ellos. ¿Qué es un anciano? Es un pastor. Él les dice que apacienten a la grey. ¿Qué es apacentar? Es cuidar de la grey. Y mire, aquí hay algo importante. Voy a leer mejor todo y ya con esto casi estoy terminando. En Primera de Pedro, el capítulo 5. Mire lo que él dice. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, y yo anciano también con ellos, y testigo de las aflicciones de Cristo, que soy también participante de la gloria que ha de ser revelada, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Bueno, pero ¿cómo, Pedro? Tú como anciano, tú como un pastor, tú como un hombre a quien Jesús le dio el encargo de que apacentara las ovejas del Señor, dinos cómo. Y él dice, teniendo cuidado. ¿Qué es tener cuidado? Tener interés. Y para tener interés se requiere una vocación y un llamamiento. Porque usted sabe, no es fácil. Y cualquier pastor sabe eso. Por eso no es lo mismo ser pastor que ser evangelista o maestro o profeta.
o apóstol. Pero cualquier pastor sabe que no es fácil lidiar, ya sea que en un grupo de 5 o con un grupo de 5,000. Sin embargo, Pedro está diciendo que esto, o sea, que tienen que tener cuidado, o sea, tener interés. No que con el paso del tiempo el interés del pastor se vaya desvaneciendo hasta que después sea indiferente ante los problemas de la gente. Pero no solamente eso, no por fuerza, o sea, no por obligación. ¿Por qué? Porque la única manera que un pastor puede hacer su trabajo eficazmente es que no lo haga por obligación. Ay, tengo que hacerlo, ni modo. Esa sería una mala actitud. Sino voluntariamente, o sea, de buen ánimo. Mire, entre el verso 2 y 3 hay 3 ocasiones que Pedro menciona la palabra no. Eso quiere decir que estas son 3 cosas que el pastor no debe hacer. Primero, que no las debe apacentar por obligación, sino voluntariamente. No, el segundo no, por ganancia deshonesta, o sea, por ambición de dinero. Como hemos dicho, ningún verdadero siervo de Dios va a ver en la gente, en la pupila de cada persona, un signo de pesos. Porque entonces ese será su interés. Traer más gente, traer más gente, traer más gente, porque eso significa más ingresos. Eso sería un pésimo ejemplo de cualquier pastor, si solamente viera a la gente por eso. Y que clasificara en primera y segunda clase. Los que diezman como cristianos de primera y los que no como de segunda. Aunque sabemos que en las elecciones, y eso yo no lo dije, eso lo dijo el profeta, ¿verdad? Lo que hace una persona ser un miembro de iglesia. Pero en cuanto al trato, en cuanto a la atención, tiene que ser exactamente la misma cosa con todos. Ahora, no por ganancia deshonesta, o sea, por ambición de dinero, sino de un ánimo pronto, o sea, espontáneamente, ayudarles. Tercer no, y no como teniendo señorío, o sea, no dominando a las heredades del Señor, sino siendo ejemplos de la grey. Y, escuche, cuando apareciere, ¿quién? El príncipe de los pastores. Entonces, yo no veo a una persona entre el príncipe de los pastores y los pastores. O sea, en medio no hay nadie. Después del pastor está el príncipe de los pastores. ¿Y quién es el príncipe de los pastores? ¿El profeta de Dios? El príncipe de los pastores es Jesucristo. Entonces, cuando venga el príncipe de los pastores, qué cosa. ¿Y sabe usted por qué? Yo creo por qué Pedro le llama así. Primero, porque Pedro era un pastor. Segundo, porque Jesús también fue un buen pastor, o el buen pastor. Y como él lo dijo, él sabía lo que era eso. Por eso Pedro dice: y cuando apareciere el príncipe de los pastores, aquel que sabe por las cosas que un pastor pasa, porque él mismo pasó, Jesucristo. Cuando apareciere el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Mire, cuando Pablo está por terminar aquí en la tierra, él dijo: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera y he guardado la fe. Y entonces
Él dice que a Él, pero después agrega que no solamente a Él, sino a aquellos que aman su venida, dijo: el Señor me tiene reservada una corona de justicia. ¿Es verdad? Aquí Pedro pudiera haber dicho lo mismo que Pablo, pero sin embargo él dice que vosotros los pastores recibiréis la corona incorruptible de gloria. Pablo dijo que a él y a los que amaban su venida Dios les tenía reservada una corona de justicia, y aquí Pedro está diciendo que a los buenos pastores iban a recibir la corona incorruptible de gloria. Ahora, entonces, con esto que estamos viendo, sabemos que el nombre redentivo compuesto de Jehová Ra se cumplió perfectamente en Jesús. El Señor es mi pastor. Ahora bien, el sexto de estos 6 nombres redentivos de Jehová es Jehová Tzidkenu. ¿Qué es esto? El Señor es nuestra, o el Señor justicia nuestra. Bueno, pero ¿cómo podemos nosotros aplicar a esto a Jesús? Bueno, primeramente, ¿qué es justicia? Justicia es la acción de dispensar a cada quien lo suyo. Ser justo es ser equitativo. Ahora, Pablo, en su carta a los romanos, ahora recuerde, Pablo escribió la mayoría del Nuevo Testamento. Pablo, en su carta a los romanos, es donde más veces menciona la palabra justicia. Él la mencionó prácticamente a través de todas sus epístolas, pero en Romanos la mencionó más ocasiones. ¿Por qué? ¿Por qué? Si justicia es acción de dispensar a cada quien lo suyo. Bueno, lo estaremos viendo posteriormente, el por qué Pablo hace énfasis en Romanos respecto a lo que es la justicia, para ver cómo es que ese título de Jehová Tzidkenu también se aplica a Jesús, el Señor, justicia nuestra. Vamos a ponernos de pie. Señor, te agradecemos, Dios, en esta mañana, Padre, porque hasta aquí tú nos has permitido avanzar en esta instrucción de tu palabra, Señor, la cual sabemos, Dios, que es verdad. Tu palabra siempre tiene la razón, Señor. Te pedimos, mi Dios, que esto se quede en nuestros corazones, Señor, como una instrucción para nosotros, y que podamos, Dios, identificar en Jesucristo cada uno de aquellos 7 nombres redentivos compuestos, Padre, porque eso nos dará la certeza que Jesucristo del Nuevo Testamento es el Jehová del Antiguo Testamento, y que no podamos ni querramos ver 2 o 3 dioses, solamente hay un Dios, y se llama Jesucristo. Gracias, mi Dios, por esta instrucción de tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga. Tomen su asiento.